Raulito Podcast, gracias por acompañarnos en esta entrega tan especial. Para mí, como siempre, es un honor y dar las gracias a los patrocinadores que están haciendo esto posible, como son mi gente de Tiendas Corripio, donde te hacemos la vida más cómoda. También mi gente del Banco del Reservas, gracias por el apoyo. Mi querido lugar de podcast, que es Trinity Podcast, gracias siempre por ser parte. Al igual de Viejevo Store, si usted quiere una camisa chula, bonita, manga corta, con estampados, lisa, en lino, en algodón, pues nuestra gente de Viejevo Store está para ustedes. Ha llegado el momento de recibir a este ser humano, a esta persona que lo caracteriza la claridad, lo caracteriza lo gran amigo que es, para lo que hemos tenido la suerte de tenerlo cerca, ustedes saben, ¿verdad? Del corazón. Y está aquí, sí, el hombre con más conocimiento tal vez de Centroamérica con respecto al mundo fitness, entre comillas, pero sí, vamos a conocer al ser humano. Con ustedes en este podcast, simple y sencillamente el maestro Juan Carlos Simón. Juan Carlos, bienvenido, maestro. Don Raulito Grisanti. Y quedó. Me cogiste fuera de base con el tema que vamos a hablar en el día de hoy, pero Sí. vamos arriba. Bueno, porque cuando él dice que lo cojo fuera de base es que él pensaba que íbamos a hablar de lo que él siempre habla en todas partes que le va, pero no. Como Raulito Podcast no trata de eso, vamos a conocer un poquito del ser humano. Aunque al final metamos dos o tres cosas, que la vacuna, no olvide, ya fuera la vacuna ya. Pero bueno, maestro, en su familia, ¿qué posición usted es en cuanto a padre, hijo, número 4, número 5? ¿Qué posición es y cuántos hermanos tiene? Nosotros somos un total de 4 hermanos. Yo Sí. soy el mayor de 4. Sí. Juan Carlos Simón es el primero. La segunda era doctora Ana Simón. Luego sí. Ese personaje. Esa figura. Que la gente piensa que ella es grande en lo que hace. Ella es alta. Pero ella es mucho más grande en su intimidad como Sí, madre y sí. como esposa. Y como hermana y como hija ni hablar. Luego en tercer lugar está Claudia Beatriz Simón Velázquez, mi hermanita Claudia. Tan chévere ella también. Sí, y entonces el querube de la familia es mi hermano Miguel Ángel. Eso es, dicen, como el que nace con el pan bajo el brazo. Sí, claro. Vive la ley del menor esfuerzo, pero es un tipo encantador, con unas habilidades de relación humana que le han permitido a él ser feliz a su manera. Nosotros le decimos el magnate. El McLaren. Ya tú sabes. Sí, yo lo conozco. Es todo un Sí, personaje es para una la figura, historia. es una figura. Maestro, como ser el mayor de este grupo de personas tan talentosas, y no conozco tanto al pequeño, pero sí conozco tanto a la doctora Ana Simón y a nuestra querida Claudia. Quiero saber un poquito más, ¿qué se siente? ¿Usted recibió alguna presión? Porque quien se hace reconocida, tal vez a nivel popular, primero que usted, fue la doctora Ana Simón y después la misma Claudia de la mano de Ana. ¿Sintió usted algo como que, espérate, pero tengo una competencia, yo soy el mayor, me estoy rezagando? Nunca hubo una competencia. Yo creo que lo que nos aconteció a todos ha sido un accidente. O sea, no es una programación, no había un plan de conseguir quizás una influencia en las redes sociales y en lo que el mundo consume hoy, la virtualidad, que es la pantalla pequeña en el celular, ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso mío, de verdad que incluso yo ni tenía redes sociales. A mí quien me abrió mi primera red social fue Jamil Yaryura, que trabajaba conmigo, y luego entonces cuando yo salí de Workout para migrar a su última morada antes yo de ya salir de ahí, pues él se quedó con el local y puso ahí lo que es Body Ignition, y cuando él me lo informó me dijo, mira, Luis, que es su socio, te abre una cuenta de Instagram. ¡Ay! Y yo comencé a intentar ahí a poner cositas para entretenerme. No seguía a nadie, recuerdo yo, pero entonces sí lo que a mí me llevó, digamos, que a tener un crecimiento vertiginoso en las redes sociales fue la oportunidad que a través de ti, porque fue a través de ti, me dio Don Hochi. Don Hochi allá en el mismo golpe. Sí. Que yo recuerdo que el primer día que yo fui, fueron como preparados para ver si en verdad, y doña Diana Filbo me tiró una pullita con un suplemento eso raro. Diana, que la tuvimos hace unos días en uno de nuestros podcasts y realmente me hizo rajarme a dar gritos. Una cosa, esto tiene que ver. Pues el asunto fue que esa exposición Sí. a los medios
me comenzó a exponerme, por decirlo así, entonces a tener seguidores. Pero nunca hubo de que una intención. Incluso, por ejemplo, a diferencia de Ana, que sí como resultado de su estructura empresarial, yo, por ejemplo, no vivo de las redes sociales de forma directa. Por ejemplo, yo no vendo nada, no patrocino nada. Y sí me llegan las personas a mi consulta o a mi centro por lo que yo predico y practico. Porque trato de, por lo menos... Sí, porque aquí hay gente que predican y usted lo ve por otro lado sí, y no lo está practicando. No, yo lo que trato de poner ahí las cosas que si yo me permito exponer a las redes, yo trato de mantener a un 99.9% mi círculo personal, familiar, íntimo, completamente fuera de las redes sociales. Como debe ser. Porque es una herramienta muy poderosa. Y entonces, si tú tienes una cuenta en redes sociales de exposición que no es privada, eso se asemeja mucho a lo que sería a una herramienta muy poderosa, tanto de una herramienta a favor de crecimiento, sí, como una herramienta de perversión. Entonces, para mí eso es Sodoma y Gomorra, en cierto modo. Entonces, bueno, yo pongo ahí lo que me interesa, ajá, que los demás puedan tomar y dejar, pero a mí no me interesa exponer mi vida personal. Pero nunca hubo, a tu pregunta, una intención real. Perfecto, como debe ser. Maestro, hablamos un poquito de su familia en cuanto a hermanos, pero hábleme de Paquita. Dígame el nombre de pila de Paquita. Paquita es su madre, una mujer increíblemente activa, un ser humano que tú la ves y tú lo que ves como una especie como de qué sé yo, como de bicochito, porque ella es tan chula y como tan así, tan amena. Francisca Virginia Velázquez Padilla, hoy viuda de Simón. Mami es mi guía espiritual, desde el punto de vista espiritual, a la espiritualidad, no a la cristiandad, sino a la parte de esa parte de la vida que tiene que ver con tratar de entender la vida, porque muchas veces los seres humanos incurrimos en crisis existenciales por tratar de entender la complejidad de la vida. Y mami, con su sapiencia de muchos años, siempre fue como a quien yo iba a preguntarle a ella, mami, me pasó tal cosa. Y mami siempre venía con sus consejos, no parcializados, sino te dejaba mensajes de reflexión para tú entender cómo abordar esas cosas que muchas veces hacen la vida, porque la vida es una, pero depende cómo tú quieras verla. Puede ser una vida caótica o puede ser una vida hermosa. Entonces, mami ha sido mi guía espiritual en ese sentido. Quiero darle de verdad un fuerte saludo a doña Paquita. Sé que va a ver este podcast y siempre he recibido, tanto un servidor como mi esposa, un amor y un cariño muy especial. Pero en esa misma casa, en ese apartamento, hubo una época donde se pudo disfrutar de la capacidad culinaria del maestro Juan Carlos Simó. Señores, el maestro Juan Carlos Simó es un tolete cocinando, bueno y jugoso, principalmente las carnes. Maestro, hábleme un poquito de eso que me gustaría verlo. Por cierto, no lo he visto con delantales, hasta ahí no llegamos, porque sería como un choque para algunas personas ver al maestro Juan Carlos Simón, este hombre tan fuerte, este hombre que es todo un hombre, ¿verdad? Un hombre de peludo, de pelo en pecho, de estilo gorila de espalda plateada. Pero, maestro... El que te deja hablar pierde. La etapa suya, ¿cómo usted llega a la cocina? ¿Cómo que usted disfruta la cocina? Y de verdad usted cocina saboreando lo que está haciendo. Viejo, o sea, yo creo que hoy en día las personas... Bueno, vamos directamente para no entrar en reflexiones sobre lo que acontece en el mundo en la actualidad. Sí. Esa carencia de valores reales. Yo simplemente soy reflejo de lo que es mi familia. Sí. O sea, yo lo que soy, en todo el sentido de la palabra, como hombre, como padre, soy un ser humano como otro cualquiera, con muchas imperfecciones. Claro, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad que sí? Uy. Pero en ese sentido, por ejemplo, yo fui primer hijo. Como fui primer hijo, no fui primer nieto, pero sí mi madre fue la más pequeña. Quiere decir que fui bastante apadrinado, entre comillas, o amimado por mis abuelos, especialmente por la mamá de mi madre, que era la típica mujer de 6 hijos, que la vida iba en torno a ella. Mi abuelo llegaba, le entregaba el cheque, ese tipo de cosas. O sea, había una estructura tradicional de amor, respeto y una confraternidad y una unión. Entonces yo, como era el pequeño, yo de muy temprana edad, ya cuando tenía 3 o 4 años, pasaba los fines de semana con mis abuelos, los veranos, ese tipo de cosas, que se habían mudado al campo. Entonces, en mi familia se hereda el arte de cocinar a través de generaciones. Por ejemplo, mi madre lo hereda de quién? De mi abuela. Pero yo pasaba mucho tiempo con mi abuela. Entonces yo la veía cocinando, le hacía preguntas, veía el amor que ella ponía a la cocina y la intención de agradar
a través del arte de la cocina y alimentar a su familia, yo adquirí eso. Yo no soy un tipo yo no soy jamás un chef, yo no soy un tipo que soy conocedor de las combinaciones de hierbas aromáticas, sino que lo que yo como, yo todo lo cocino usualmente. O sea, desde un plato dominicano, por ejemplo, ¿qué te digo? Un arroz con habichuela, una buena sopa criolla. Sí. Yo sé cocinar todo, pero como yo usualmente todo lo que como lo cocino, yo tengo mis utensilios, invierto en utensilios de calidad. O sea, yo amo cocinar. O sea, Siempre para una mí, copita de vino es bueno, maestro. siempre es bueno ser feliz. O sea, Balance sano. si usted va a ser feliz, si usted comparte una copita de vino, la disfruta, eso es parte de la vida, mi hermano. O sea, yo creo que la vida es un asunto de encontrar ese equilibrio y mientras más vivimos hacia adentro, en Ajá. nuestro entorno familiar Ajá. o nuestro entorno cercano como tú Sí. y la comadre, como decimos nosotros A de mi cariño, esposa. a su esposa. O Sí. sea, esa parte de tú tener cercanía con pocos Sí. y lejanía con el resto, te permite a ti desarrollarte como ser humano. Porque ya automáticamente mi acción, ¿cuál es? Agradarte a través de las habilidades que yo tengo, sea la cocina, sea hablar de algún tipo de tema particular. Y entonces, ¿qué te digo? Parte de las cosas que yo aprendí, que aprendí a tomar, a disfrutar un buen vino, fue ya a los 30 y pico de años viajando a Europa. Y la verdad que me gusta y lo disfruto. Maestro, hemos también vivido etapas como ser humano todos, donde estamos aquí, a veces estamos aquí, a veces estamos en el suelo, momentos donde uno generalmente aprende, situaciones económicas que todos hemos pasado, situaciones de vida donde tú dices, dejo esto, ¿qué hago? Me voy, me largo, abandono lo que amo. ¿Ha tenido usted esos momentos donde usted pensó, yo no voy a seguir en esto, no aguanto? ¿A qué te refieres específicamente? Puede ser no solamente en su vida personal, puede ser también en la parte empresarial. Esos momentos donde todo el mundo vive que dice, yo no aguanto más lo que estoy pasando, no sé por qué me pasa a mí, voy a dejar este negocio, voy a seguir este negocio o le voy a dar con todo. Mira, te voy a dar dos respuestas. Uno, vamos a comenzar con la primera, la parte como Por favor. profesional. Mi profesión vino como un accidente, así como las redes sociales. O sea, yo hago hoy en día lo que yo amé desde muy temprana edad, que yo hacía para mí mismo, Sí. que era hacer ejercicio. Yo me crié en mi adolescencia en Los Prados y yo recuerdo me he topado con amigos después de 30 y 40 años. Me dicen, concho, yo recuerdo que íbamos a hacer ejercicio contigo mientras mis amigos estaban fumando cigarrillos o fumando hierba, no sé por decirte algo. Yo siempre era como muy ensimismado, o sea, yo era más o menos muy excéntrico, se puede decir, o sea, Sí, yo sí. era muy... y corría, hacía pesas en el patio de mi casa, o sea, entonces ese amor a cultivar el cuerpo, las habilidades de comer bien, dormir bien, sentirme que soy capaz físicamente, simplemente me llevó como un accidente, entre comillas, a tener mi primer negocio, porque yo iba al gimnasio a hacer ejercicio como siempre, ayudaba a las personas. En Sí. una ocasión me quedé sin trabajo en el 99 y comencé una hora al gimnasio que... ¿Verdad que tú tienes como 60 años? Sí, 99, sí. Gracias por eso. Te equivocaste por 4.5. ¿Cómo? Sí. ¿64? No, hacia abajo. Ah, ok, perfecto. Entonces, lo que me refiero con todo esto es que como mi trabajo no es una oportunidad que me brinda la vida para hacer dinero, sino es un don que yo tengo, lo que yo hago, lo considero un don porque no lo pretendí, me llegó. Yo lo que soy es una guía de personas y simplemente el dinero viene como un valor agregado. Perfecto. Quiere decir que las crisis que yo he tenido de perder un negocio me alejan del negocio, pero no de mi esencia de lo que yo hago. O sea, yo continúo, no importa, con pago, sin pago, enfermo o no enfermo, con salud o no salud. Porque cuando se hace del corazón, siempre algo Sí. va a salir bien. Por eso cuando la gente me habla a mí de emprender hoy en día y te venden la idea que hay que emprender para tener dinero, eso apuesta al fracaso. El emprendimiento para Juan Carlos Simón es personas que se atreven a hacer lo que aman y como le ponen el corazón, y eso es muy poco común hoy en día, el dinero viene como un valor agregado. Sí, sí. Que yo voy a dejar de trabajar para sentarme que voy a emprender. Tú eres un estúpido, mi hermano. O sea, eso no resulta así. Todo aquel que ha emprendido creyó en su sueño cuando nadie creía. Y nunca fue el dinero una intención. Era hacer algo distinto. Sí. Era atrevido. Sí. Por eso hay una frase que dice que el universo gratifica al atrevido. Digamos universo, papá Dios, ¿verdad que Al sí? relampío. Y yo creo que la segunda pregunta, o sea, Sí. perdón, la pregunta que tú haces, la segunda vertiente viene en mi ámbito personal. Sí, Siempre mi intención y mi búsqueda de tanta lectura es tener herramientas para ver el mundo distinto. Yo no me considero extremadamente culto. Ni erudito, porque- Yo creo que lo que hay una incultura hoy en día. Yo creo que lo que yo vivo debe ser la norma, no la excepción. Creo que hay personas, conozco personas que tengo que arrodillarme
en reverencia a su grado de capacidad de lectura, lectura comprensiva, idiomas. Y me da envidia de la buena, porque son cosas que a mí me cultivan y me hacen sentirme mucho más independiente. Sí. Pero para aterrizar el tema, yo siempre he crecido mucho para entender cómo ser más coherente en la vida social, más coherente como hermano, como hijo. O sea, siempre he buscado ser un buen ser humano en esos aspectos. Y me leí los estoicos, he estudiado algo de filosofía, estudié psicología clínica. Pero sí me di cuenta, Raulito, en los últimos 4 o 5 meses, por un proceso que fue un accidente, entre comillas, que yo nunca lo había visto, era que me faltaba ese exceso de coherencia o coherencia cuasi perfecta en muchos roles de mi vida. Tenía un solo acápite de mi vida personal que no lo era. Y me di cuenta porque ¿Se puede saber cuál era? Sí, la parte personal y mis relaciones interpersonales con parejas que he tenido en mi vida. Usted fue muy amoroso. Usted ha tenido muchas parejas en la vida. Ha tenido esos momentos de Fíjate, libre albedrío con respecto a Pero fíjate que a damas. no me considero un Don Juan, porque el Don Juan miente, conquista para engañar y dejar. Sí he sido un hombre amante de las mujeres. Fíjate, soy amante de mis hijas. Sí. Claro, amo a mi hijo, a mi papá, que en paz descanse, pero me refiero a ser un admirador de lo que representa la feminidad, la capacidad de procrear, la inteligencia, la dimensión que se mueve una mujer que no es tan primitiva como el hombre. ¿Ha dicho muchos te amo usted, maestro? Disculpe. Unos cuantos. Sí. Yo creo que la manifestación del te amo implica no solamente lo que tú dices, sino la parte de contextualización y la parte de sentimiento a quien tú se lo dices. Claro. Por ejemplo, si yo te veo a ti y lo que a mí me emana de verte a ti es el deseo de decir, coño, me topé con Raulito, darle un abrazo. Eso es una manifestación de amor. Sí. Yo te puedo decir, si desmontamos la parte cultural del machismo, decirte en un momento de entrega de amistad real y dice, coño, viejo, yo te amo tanto. Y no es nada malo. Sí. En el aspecto con las mujeres, definitivamente, claro que sí. O sea, yo creo que el mayor logro... Ha habido momentos ha habido momentos en la vida donde más de una mujer ha estado o han estado detrás de conquistar por siempre al mismo tiempo el corazón. Es un hombre casado, ya él se retiró, ese ser humano tan especial, ese hombre fuerte, ese hombre elegante, ese hombre de mucho verbo como el maestro Simón. Han habido mujeres que se han enamorado al mismo tiempo del maestro Simón. Que era artífice. Creo que la felicidad, como la defino yo, en mi rol como hombre, es ser artífice de la sonrisa de una mujer. Uy, creo yo. Qué fino. Yo creo que esa parte de querer conquistar implica dar el mensaje de que tú estás disponible. Ok. Tú, una mujer hermosa, una mujer que te llama la atención, entonces tú eliges, es una decisión que tú haces. Sí. Tú admiras, pero no deseas. Ahora, si tú admiras y te da la percepción de que ella está disponible y tú estás en eso, pues entonces ya viene la parte de querer conquistar. Pero la pregunta es un poco compleja. Pero... Se vale reírse. Pero no, está bien, viejo. Pero centrándome en mi esposa, en Mariel, por ejemplo. Bueno, quien conoce la parte mía personal, yo he tenido varios matrimonios. Y si sumo las relaciones que he tenido... ¿Usted ha creído mucho en el matrimonio? Yo creo mucho en las oportunidades. El asunto... ¿En qué gancho he caído yo? Maestro. Más que todo el mundo conoce al maestro. El problema es que yo no le puedo decir que no, pero en otro lugar yo me hubiera parado y me hubiera ido. No. Pero no, de verdad. Pero yo como lo quiero, lo amo. Él sabe que esto es algo muy... yo sé, pero está bien. Pero oye bien, mira. En la parte mía personal, con Mariel me pasó algo que reconocí que era un patrón que yo tenía. Mujer un patrón de que luego de cierta edad que yo tuve en uno de mis matrimonios anteriores, que fue un matrimonio con todas sus cosas buenas y sus cosas malas, creo que fue una mala experiencia para mí, por lo que yo di y lo que recibí. Okay. Entonces el asunto fue que yo salí con el dogma, no voy a coger lucha. Pero resulta que después de un proceso, que ahí fue que tú y yo nos conocimos, o que comenzamos a intimar porque nos conocíamos anteriormente, que yo tuve más o menos, tú sabes, o sea, tuve varias parejas, claro, no simultáneas, sino... Cada quien con su espacio. Cada quien con su espacio. Resulta que me di cuenta de que mi vida carecía de coherencia en la parte personal. Porque y es tan importante ese balance. Pero te quiero llevar al punto. Porque una buena mujer produce un balance en un hombre increíble. Y se lo puedo decir por experiencia. Pero oye la parte más interesante de esto, viejo.
El problema no es ser fiel, el problema no es entregarte en una relación con la estampa de hasta la que la muerte nos separe, sino es comenzar a practicar algo que es poco común hoy en día, pero me refiero en su dimensión total, que es la honestidad. Sí. Y me resultó que yo entré en una pequeña crisis con mi relación con mi mujer y en un momento dado que entrevisté a un tipo con un PhD en filología, filósofo, investigador cristiano, porque yo fui a escuchar una prédica donde hablaba de que la mayoría de los que siguen o van a los cultos cristianos, la mayoría, que una reflexión que yo tenía que me alejaba de ese mundo, Sí. era que la mayoría en realidad no seguían al maestro. Y te leen la Biblia y se la saben mejor que cualquier persona, pero tú ves que su práctica diaria no hay coherencia. Y yo le invité a mi podcast para hablar de la diferencia. Él marcó la diferencia entre en realidad seguidores y discípulos. Sí. Y entonces yo no iba porque, por ejemplo, yo veo muchos pastores dueños de... tienen sus seguidores, su rebaño. Pero cuando tú ves en realidad, fuera de la capacidad de hipnotizarte con el discurso a través de la palabra, su vida no va de la mano con quien inspira todo este movimiento que es Jesucristo. Entonces no hay una coherencia real. E incluso yo tuve un tema con una persona dueña de muchos negocios que tiene las principales iglesias más ricas de este país, que me emplazó que por qué yo no iba. Emplazado. O sea, digo, ¿por qué tú no vas? Digo yo, bueno, yo iré cuando tú como tu maestro, cada cierto tiempo tú repartas los bienes entre tu comunidad de forma equitativa. Y tú llegaste en un Jaguar y tienes un reloj de $125,000. Entonces, luego entendí, claro, esa era mi posición, pero luego con esa revelación, digamos que no, yo llegué a una reflexión de fondo de mi falta de coherencia en la parte personal. Entonces, sin la intención, porque estoy en un proceso de transición, dije, así como yo leo mucho de nutrición, de medicina funcional, biomecánica, bioquímica, psicología, todo ese tipo de cosas, déjame comenzar a estudiar la vida de este tipo. Y descubrí que definitivamente, como yo decía, sin saber que había una correlación con lo que pasó en la pandemia y la elección de las personas de seguir la manada, la mayoría, digo, al fin y al cabo, la salvación es individual. Entonces, en busca de esa coherencia personal, en mi parte de intimidad, la que aparte yo no muestro en redes sociales, he comenzado a incursionar a entender qué hace un buen cristiano. Entonces, estoy en esa parte ahora de forma realmente... Bueno, el día entero me la paso o en un podcast, reflexiones. Bueno, esa es la respuesta que tú me preguntabas. Pues mire, maestro, déjeme decirle algo que yo sé por la etapa que usted vivió y ese tipo de cosas. Ya yo también la viví. Fui menos picaflor que usted en ese momento dado, en aquellos tiempos. Pero... La verdad que... No, recuerde, maestro. No, pero ese maestro. El que habla primero maestro, usted sabe... Es como el que da o bebe primero. Pero usted conoce al El que da primero, da dos veces. Y el que bebe primero, bebe limpio. Mira cómo se puso adelante él. Maestro. Qué capacidad, gente. Maestro. No. Usted conoce a mi esposo. Usted sabe que esa mujer me da golpe. Era como me podría dar golpe. Debajo de la patana. Pero claro, chiquitito. No, ahora sí. Está bien, tranquilo, hermano. Yo te voy a decir como decía un amigo mío. Cualquier cosa tú dices que andaba conmigo. Déjale para allá. Maestro, vamos a hablar ahora de la parte profesional un poquito. ¿Por qué que usted le tiran tanto? ¿Cuál es el problema que hay con Juan Carlos? Es que Juan Carlos es muy claro, es muy real. Habla con los ejemplos como son correctamente, porque usted desmonta santo, santo en este mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, maestro? Yo no te voy a decir lo que pasa. Yo te voy a decir la respuesta que le doy a las personas cuando me emplazan. Cualquier persona que sea. Yo siempre estoy dispuesto al diálogo, a la concertación. Incluso lo digo. O sea, yo hice un fellowship en biología y metabolismo vascular de la American Academy of Anti-Aging Medicine con una licencia para poder estar ahí como estudiante, claro. Sí, claro. O sea, no me examiné al final, pero hay que tener conocimiento de fondo, causa de la enfermedad cardiovascular. Y todo lo que he hecho ha sido con esa intención de crecimiento para poder ayudar a las personas, porque reconozco que lo que está pasando en el mundo de hace un tiempo para acá
es bastante complejo, va mucho más allá del entendimiento de las personas normales. Normales me refiero de normalidad que no están con una visión de reconocer, no importa lo que sea. Pero yo siempre digo lo siguiente, si yo discuto con él un tema cualquiera, ¿cómo tú te llamas? José Luis. Sí. Con José Luis. Cuando entramos ya en disputa y que él comienza a plantearme con esa capacidad intelectual y de retórica de presentarme estudios, claro, yo con lo mío en mi práctica clínica digo, la diferencia es que lo que tú defiendes es lo que tú vas a ganar en dinero. Yo no gano nada con lo que yo defiendo. O sea, yo no busco tener razón, yo busco la verdad. O sea, usted nunca, ninguna farmacéutica lo va a invitar un fin de semana en París Quizás me con su familia. me pudieran invitar en un futuro a entender cómo se revierte la diabetes tipo 2. Como un hígado graso prácticamente ya en fibrosis en 3 o 4 meses es un hígado completamente sano. Esto es sin medicamentos, esto es sin brujería, esto a través de estrategias de alimentación, entendiendo los procesos fisiológicos que están ahí en el libro de Guyton and Hall, fisiología, perdón. Entonces, si quizás algún día le interesa, lo que a mí me interesa, es entender que el mundo existe una dualidad, así como existe el bien y el mal, el día y la noche. Existe también una dualidad en lo que tiene que ver la elección de vida. El problema que pasa en la actualidad es que lo que te muestran es una sola cara de la moneda y te dicen que la otra cara no existe. Es como si la tierra fuera plana en el mundo de la salud y la plenitud. Entonces yo digo, mira, no todo el mundo, como me dice a mí mi amigo el doctor Víctor Jordi Mato, que para mí el mejor médico dominicano overall. En todos los aspectos tiene que ver entendimiento fisiológico. Mi cardiólogo, don Víctor Atala. En la parte de cardiología, claro está. Lo que me refiero es, no todo el mundo va a decidir dejar el café con cremora o en la mañana. Pero la gente piensa que está en lo correcto y que lo único que importa es ir al médico y salir aún con un diagnóstico o sin un diagnóstico definitivo, una enfermedad crónica o aguda ya que pone en riesgo tu salud o tu vida. Ya tú perdiste la salud. Claro. Yo lo que trato es investigar qué causa la enfermedad, cuáles son los factores que van más allá de la actividad física o no, o la alimentación. Y vivo investigando y voy a congresos todos los años, claro, congresos que no tienen nada que ver con... siempre hay un factor de ganancia, dinero, pero no tiene nada que ver con lo que es las grandes corporaciones farmacéuticas. Y no que estoy en contra de los medicamentos, y medicamentos probados que saben que mejoran las expectativas de vida, como la metformina a 500 miligramos, algunos beta bloqueadores para el desgaste de las arterias por la eyección del corazón. O sea, no estoy en contra de nada, sino quisiera que las personas se pudieran abanderar, Raulito. Oye, mira cómo cae el tema de nuevo. Como la parte de la cristiandad para los buenos y reales cristianos. No los que se arrodillan solamente para... bulto. Para, digamos, que recibir el perdón de sus supuestos pecados, en este plano de la vida existencial. Si no me refiero, la idea es la empatía social con el otro. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, yo la veo a ella y me dice ella de una forma tan bonita, cuando yo llego, bueno, me estoy tomando, le digo, ¿qué estás tomando? Bueno, estoy tomando aquí un café con qué sé yo cuánto, con chocolate. Y en ese momento, por ejemplo... Que ni siquiera es chocolate, es un sirope. Yo la veo ahí y yo, ¿qué hago yo? Yo quizás como no le demos un tono del contexto del que yo anteriormente manejaba. Si yo soy una persona que amo a mi prójimo y a mí me interesa el bienestar de los demás, yo por lo menos le dejo saber que ese concepto que le han vendido a ella, de que necesito esto para hacer energía, digo, no, tú lo que estás fomentando es todas las características para sufrir de cualquier tipo de cáncer, que siempre las bases de cualquier condición crónica que termine en un cáncer, una enfermedad ya, son los trastornos metabólicos. Porque que está gordo quiere decir que tiene un exceso de energía guardada, porque el tejido graso no es grasa, son triglicéridos. El tejido graso es una bolsita, que es el adipocito, que se llena de triglicéridos, que es por el exceso de aporte de energía o azúcares, en cualquiera de sus dos formas. Cada vez que ella come en la mañana, ella está fomentando un proceso de crecimiento. Así como tú te engordas, engordarte, crecer, engordarte, que también lleva a un hígado graso, en los mismos procesos a nivel molecular, biomolecular, que lleva a cierto tipo de cáncer, Alzheimer, tumores. Pero ¿qué pasa? Que ella eventualmente lo que le vende, que lo que ella necesita un buen seguro médico y chequearse con regularidad, no para prevenir,
sino poder tratar con un diagnóstico previo a tiempo para que entonces ella tenga que vivir un par de años con quimio radioterapia y luego por el resto de su vida con medicamentos para suprimir o poner en remisión la posibilidad de una recaída en una enfermedad. Claro. Entonces yo apuesto a la verdad, yo apuesto en decirte a ti, ¿tú quieres seguir fumando? Fuma, pero te vas a morir. Yo tomo vino. ¿El vino es sano? No, no es sano. Yo tomo responsablemente, pero yo sé que una copita no es lo mismo que una botella diaria. Sí. Y yo sé cuándo parar porque comienzo a sentirme mal, ya me levanto cansado. ¿Por qué? Porque claro que tiene beneficios que te lo pone el que lo vende, pero tenemos que ser responsables de llamar las cosas por su nombre. Sí. Fumar marihuana te pone estúpido. Aparte de estúpido, te tumba el pene porque al principio, y tú eres acomplejado y tú fumas hierba, claro que tú vas a tirarte las carajitas. Pero con el tiempo, la adicción te va a llevar a que aumente la aromatasa, mata la testosterona, hasta tetas te salen. Entonces, se daña el ahora sistema. mismo el sistema te vende, fumar marihuana es saludable porque la usan para algunos de forma terapéutica. No, no es saludable. Tomar vino no es saludable. Yo no critico a nadie, ni lo juzgo. Pero la gente debe poner el nombre real para no engañarse a sí mismo y luego quejarse de su miseria y el resultado que es la cosecha de sus decisiones, porque los pequeños errores no llegan a los grandes fracasos. Bueno, maestro, mire, estamos ya finalizando este podcast y dándole las gracias de verdad a Gracias usted. a Dios que al final cambié el por tema. estar aquí. Pero yo necesito que usted sepa que lo bueno de lo que estamos haciendo es que se va a quedar. Y usted sabe que eso se llama huella digital. Las redes van a estar ahí. Para mí es un honor que siempre esté cerca o yo esté más cerca de usted en muchos aspectos y que mucha gente hasta me ha confundido. Le digo yo, me falta mucho conocimiento. No se rente rápida por aquello de la calva y la barba y la qué sé yo qué. Yo quisiera que usted a sus hijas, para despedir este podcast en el día de hoy, mirando a la cámara que usted tiene de frente, le diga algo que puedan escuchar y verle dentro de 30 o 40 años, porque se va a quedar en las redes sociales. ¿Qué mensaje usted le daría a sus hijas para despedir a Rolito Podcast del día de esta entrega? Yo he procurado, y sigo procurando porque tengo a Luma Vela de 4 años en el día de hoy y Natalia con 27, de que las herramientas que tengan mis hijas y Diana Victoria, sea el reflejo del ejemplo de lo que yo soy y cómo yo me he ido mejorando con los años para tener un referente para elegir una buena pareja para el futuro. Pero lo único que yo le podría exigir a mis hijas a través de mi vida es que sean felices. La felicidad, usualmente, hoy en día, es un elefante blanco, porque los medios no venden la felicidad como la capacidad de adquirir, comprar o consumir. Y a mis hijas yo les he tratado de enseñar con el ejemplo, no con la retórica, de que las cosas que nos hacen más felices son aquellas que no se pueden comprar con el dinero. Escucharlas, dedicarle tiempo, ponerle atención. A la pequeña, cuando me hace una pregunta, le explico como si fuera una conferencia en detalles, aunque yo entienda que no entiende y luego entiende. A mi hija Natalia, que ya tiene una edad, ya en adultez, que está pasando por los procesos de desamor y ese tipo de cosas, siempre le digo, mi amor, lo único que tú nunca vas a poder recuperar es el tiempo. Pero de la forma que podemos vivir el tiempo que nos pasa, depende de la salud de nuestro corazón. Sí. Cuida tu corazón, mi amor. En el caso de Diana Victoria, que mi hija tiene una condición especial, en ese caso, ella ha sido... Yo he visto al maestro, señores. Ese señor es tremendo pai. Y ama a sus hijas desde las entrañas mismas, porque lo sé. Y es algo que me merece mucha admiración en usted. Gracias, viejo. Pero yo creo que, como le dije una ocasión a mi esposa, Mariel, es que incluso es incorrecto que me den la gracia. Ese es mi deber. Yo que todo aquel que procrea tiene un hijo, si no va a ser así, no debería. Porque de por sí ya está incurriendo en un pecado capital. ¿Me decía de su última hija? Que por su condición, yo he recibido noticias y condiciones en mi vida que me han hecho cambiar la perspectiva. Y el nacimiento de mi hija Diana, tan prematuro, y su diagnóstico de parálisis cerebral, y verla a ella que sin nunca tener la capacidad de firmar un cheque, enamorarse, tomar un teléfono, hablar correctamente, caminar, bailar. Yo aprendí a valorar más la vida a través de ella, porque nosotros usualmente, aún pensando que sabemos vivir, no vivimos, porque no damos todos los días la gracia
de estar despiertos y poder vivir. Las personas rezan, piden, hacen muchas cosas y no entienden que el regalo que reciben de Dios, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Despertar el próximo día. Muchas gracias por la invitación. Maestro, se le quiere, se le aprecia y se le admira. Gracias por estar aquí en este sueñito que tengo ya empezando en esta primera temporada como Raulito Podcast. Un abrazote, papo. Gracias a Banreservas, gracias a Vigeo Store, gracias a Tiendas Corripio, gracias a Trinity Podcast Studio. Este fue un episodio con el maestro de maestros, Juan Carlos Simón, diferente a todos.